Entonces, pues vamos comenzando. El día de hoy les traje este taller que se llama Mejorando mi relación con la comida. Creo que es un taller que todo el mundo deberíamos de a veces tener por aquí. Entonces, vamos a ver. Primero les quiero decir qué es tener una buena relación con la comida. El tener una buena relación con la comida es cuando podemos tener una relación sana con la comida y cuando disfrutamos estos alimentos, desde que es el proceso de cocinar, desde la parte social que también lo rodea, ¿no? Que seamos capaces también de escuchar nuestras señales de hambre y saciedad en nuestro cuerpo. Esa es tener una buena relación. Mantener horarios adecuados con los alimentos, que esto ya influye también a veces en tener una hambre muy voraz o una saciedad también ahí de repente que no sabemos en qué momento parar. También no experimentamos culpa o arrepentimiento después de comer o ansiedad antes de hacerlo. No utilizamos la comida como una estrategia para afrontar sentimientos negativos. No llevamos a cabo conductas compensatorias después de comer. Cuando hablamos de conductas compensatorias después de comer, inclusive puede ser hasta estos pensamientos que a veces tenemos de, ay, como hoy comí mucho, hoy comí azúcar, voy a salir a caminar un poco, ¿no? O como hoy comí de más, mañana no voy a comer. Estos son como comportamientos pensatorios a los que nos referimos. Y que no haya obsesión por las cantidades con la parte de la comida y recordar que en general no existen alimentos realmente prohibidos en ningún plan alimentario. Simplemente recordar que el equilibrio es lo que nos da todo, ¿no? El equilibrio entre realmente todos los alimentos son para comerse, sin embargo, hay alimentos que nos aportan más, que nos brindan más y que es importante que estos alimentos que tenemos, que realmente podamos consumirlos más. Alimentos que tal vez no nos aportan tanto, pero son muy buenos, que también los puedan consumir, pero tal vez de una manera un poquito menor a la que tal vez hacemos o de manera un poquito menos cotidiana. Esto son puntos que tenemos para ver cómo es una relación con la comida que sea buena y gratificante. Y principalmente algo que tenemos que hacer con la parte de cómo tener una buena relación con la comida está muy ligada a la parte de las emociones porque hay cierta comida, bueno, el comer es placentero, desde ahí empecemos, ¿no? La verdad es que cuando comemos tenemos placer, entonces está muy ligada a la parte de las emociones porque de hecho hemos podido ver que cuando tenemos ciertas emociones que para nosotros no son gratificantes como el enojo, como la ansiedad, como la tristeza, que físicamente nos hacen sentir mal. Entonces, muchas veces lo que buscamos es recurrir a la comida porque es cierto que hay cierto tipo de comida que nos ayuda a secretar ciertos neurotransmisores, los neurotransmisores como la dopamina, que nos hacen sentir muy bien. Entonces buscamos comerla para sentirnos mejor. Es por eso que está ligada a la parte de las emociones. Si en algún momento ustedes pueden identificar que están comiendo no realmente por hambre, que ese es un punto que más adelante les enseñaré la diferencia entre hambre fisiológica, antojo y hambre emocional. Si en algún momento están comiendo realmente y se dan cuenta que no están en hambre, no tienen hambre, pero también de alguna manera no es solamente antojo, sino se sienten inquietos, incómodos, eso es hambre emocional, ¿no? O les dieron una mala noticia y entonces de repente me quiero comer algo, un pastel, ¿no? Entonces, algo es, identifica tus emociones como primer paso y como estrategia del primer paso es, muchas veces es parar y mirar hacia adentro. Tratar de hacer esta introspección en el momento e identificar si lo que realmente sentimos es hambre física, hambre emocional o es antojo. Justo antes de que comamos, si lo que podemos identificar es ansiedad y sentimos que hay esta inquietud, realmente que tal vez sentimos el corazón medio acelerado o de repente sentimos presión en el pecho, como nosotros identificamos la ansiedad de nuestro cuerpo, y incluso identificamos que cuando es hambre emocional comemos muy rápido de repente. Recordemos lo siguiente, igual para que ustedes puedan identificar qué va desencadenando de repente esta hambre emocional. ¿Qué preguntas nos podemos ir haciendo? Aquí hay una estrategia que muchas veces le vamos dejando a los pacientes que se llama diario de registro de lo que comes. En sí,
aquí desde la parte psicológica no nos interesa tanto tal vez saber porciones, ¿no? Como en algún momento con nutrición lo verían, sino lo que nos interesa muchas veces es ver qué nos detona esta hambre emocional. Entonces, preguntas que nos podemos ir haciendo en este diario es, ¿qué ha pasado el día de hoy? He tenido un buen día, estoy nerviosa, me siento acelerada, estoy disgustada, qué estaba pensando o qué estaba experimentando justo antes de tal vez querer comerme ese postre o ese dulce o buscar esa cerveza, qué estaba pasando justo antes, ¿no? Y qué estaba experimentando yo. Y saber si realmente tengo ganas de llorar o me siento frustrada. Un punto también bien importante es identificar inclusive qué emoción es la que percibimos y si se fijan en estas preguntas, lo que nos ayuda más que nada es saber qué emoción tenemos, pero también qué nos desencadenó esta emoción. La mayoría de veces que se desencadena una emoción tiene que ver porque algo en el exterior pasó y entonces algo en el exterior, no sé, sucedió un choque o me dio una mala noticia o pasó algo en el exterior que nos desencadena un pensamiento y el pensamiento desencadena una emoción y bueno, de la emoción, pues ya hormonas y neurotransmisores son las que nos hacen sentir la parte fisiológica, ¿no? Otro punto bien importante para ir mejorando nuestra relación con la comida, no solo es detectar la parte emocional que tenemos, la parte fisiológica que tenemos o la parte de los antojos, es también desde ir eligiendo alimentos más saludables, ¿no? Hay veces que no queremos y tenemos mucha resistencia a entrar a un plan alimentario o a una dieta y la verdad nos resistimos mucho. Entonces, desde que empezamos a hacer ciertos cambios, la verdad es que podemos ir generando una mejor relación con la comida. Una característica importante del comer emocional es que solemos, de hecho, recurrir a alimentos que son poco saludables y que son altamente calóricos. Entonces, fíjense que cuando es hambre emocional, normalmente nos pueden poner tal vez pollito enfrente y no es precisamente lo que queremos. De hecho, tiene que ver con un alimento que a mí en lo personal me gusta mucho. Estos alimentos, además de pues que son nocivos para la salud, están elaborados específicamente también para engancharnos y pues es cierto que la industria los hace muy gratificantes, muy fáciles de obtener a corto plazo, ¿no? Realmente para que acudamos a este tipo de alimentos. Mientras vamos realizando este cambio de no recurrir a la comida por razones emocionales, lo que podemos ir cambiando es las elecciones que realizamos como para consumir alimentos de mejor calidad y que no nos enganchen de manera que tengamos que comerlos compulsivamente. Entonces, eso es algo que podemos ir comenzando cuando nos damos cuenta que tal vez yo tengo un tema con la comida, entonces si todavía no he asistido a nutrición, es muchas veces es ir comiendo y ir haciendo elecciones que sean diferentes para que realmente y que tengan como esta parte que decimos, que sean de mejor calidad también para que podamos ir teniendo una mejor relación con la comida. Y desde que hacemos y generamos estos pequeños cambios, la relación con nuestra comida va cambiando y también nuestro cuerpo, ¿no? La verdad es que muchas veces cuando cambiamos tan simple el de tomar refresco a tomar agua, inclusive hasta el cuerpo se siente diferente, ¿no? Y el sentido del gusto es algo que ustedes pueden educar y entrenar. También es cierto que podemos acostumbrar de forma gradual a disfrutar de otros sabores y de otras texturas. Entonces, muchas veces estamos acostumbrados a comer de cierta manera, pero aunque estemos acostumbrados, no significa que siempre lo tengamos que hacer de eso. La parte buena de todo esto es que podemos reacostumbrarla. Y es muy normal, de hecho, cuando vemos a los pacientes en las primeras sesiones es muy normal que tengan más resistencia, pero conforme van pasando el tiempo, cada vez se van apegando muchas veces más de sus planes alimentarios y entonces cada vez les gusta más lo que van comiendo, cada vez se sienten más desinflamados y cada vez les gusta más tomar agua y entonces cada vez pueden tener y reeducar y entrenar nuevamente a su paladar. Entonces, elegir alimentos más saludables es un buen punto. Por ejemplo, hay pacientes que luego dicen, que les gusta mucho, por ejemplo, después de la comida, tener un postrecito, sentir un poco de algo dulce después de la comida, ¿no? Y tal vez es un hábito que ya tenemos. Y tal vez, aunque me lo quiten, realmente a mí me sigue dando ansiedad después de la comida. Entonces, a veces una estrategia que podemos hacer es recurre a tu nutriólogo y coméntale qué elección de alimento más saludable puedes tener
que sí te dé como esta sensación gratificante de tener algo dulce al cierre de la comida, ¿no? Porque no es lo mismo elegir la dona a que tal vez, no sé, mi nutriólogo me dio unos snacks de amaranto que me puedo tomar con mi café y entonces ya es una elección más saludable, es una elección que realmente no me engancha tanto tal vez con el azúcar y que realmente me puedo quitar esa sensación y es, ni siquiera tienes que quitártelo por completo ni ser tan tajante, sino es simplemente irlo cambiando. Y una parte importante también que quería comentarles es buscar reforzadores o actividades que nos hagan sentir bien. ¿Esto por qué? Porque es muy común recurrir a a la comida por costumbre, y no solo por costumbre, también por ocio. Hay muchos pacientitos que de hecho dicen, el no tener fisiológicamente hambre, pero en cuanto yo me siento en la tarde a ver la tele, ya se me antojó comer algo, ¿no? Y físicamente realmente no tienes hambre, sino ya es muy recurrente para nosotros el por costumbre en las tardes, cuando yo me siento a comer, suelo comer tal cosa, ¿no? Cuando yo me siento a estar en ocio, ya mi cuerpo tiene aprendido este concepto de que recurro a la comida, ¿no? Recurro a este tipo de comida. Entonces, siendo lo más fácil y accesible que tenemos, especialmente cuando llegamos a casa después de un día duro y cansado. Hay muchos pacientes que de hecho comentan que en la noche es el momento que más antojos tienen en el día y esto también tiene que ver con asociamos de una forma el relajarnos a recurrir a la comida para bajar un malestar. Y hay pacientes que de hecho mencionan la palabra el chiquearnos, ¿no? Muchas veces es, tuve un día muy pesado, muy difícil, trabajé mucho y ya es como el momento en el que yo quiero chiquearme, entonces me gusta comer esto en las noches. Entonces lo vamos asociando de esta manera, el relajarnos y que realmente también después se empieza a hacer una costumbre el recurrir a la comida. Incluimos lo que dijimos al inicio de la sesión. Recordemos que comer cierto tipo de comida también nos genera neurotransmisores, por lo tanto es gratificante. Entonces también tiene que ver con una parte fisiológica que nos gratifica. Por eso puse este punto de buscar reforzadores o actividades que también nos hagan sentir bien. Es darle esa gratificación también al cuerpo, pero buscando otras alternativas. El no tener alternativas para relajarnos o entretenernos, pues nos limita a caer constantemente en ir por la comida y apaciguar este malestar, ¿no? Este estrés del que seguramente todos tienen en algún momento o en su vida cotidiana. Entonces, una estrategia que podemos ir realizando para que ustedes también sientan este beneficio y buscar otro reforzador que los haga sentir bien. Cada paciente conecta con cosas muy diferentes, ¿no? Pero estrategias puede ser el buscar más bien al final del día una ducha caliente y no una ducha caliente que yo corra estos 15 minutos, me bañe rápido y entonces me ponga a ver la tele, ¿no? Sino buscar la ducha, hacerlo un momento de calidad para mí, disfrutar realmente el cómo está cayendo el agua caliente en mi cuerpo, a qué huele el baño, a qué huele mi shampoo y estar muy presente, ¿no? El leer un buen libro cuando buscamos también esta actividad o este reforzador, un libro que nos guste, claro. Si normalmente trabajamos con muchas cosas y siempre estamos en actividades como maestría o diplomados, pues si nos podemos a leer eso en la noche no me va a dar gratificación. Entonces tiene que ser una lectura que nos agrade. Hablar con amigos, inclusive, o tratar de tener algún hobby que también me pueda dar esta gratificación. Estas son estrategias que ustedes pueden utilizar para buscar estos reforzadores y que, como les digo, en cada paciente pues puede variar, ¿no? Hay pacientes que muchas veces incluyen, ¿no? Decía un paciente, un ritual que hace en la noche, ¿no? Como el antes de cenar, comenzar a relajarse, escuchar un podcast, alcanzar a ducharse, le da este reforzador o esta actividad que lo hace sentir bien y por este medio ya no recurre a la comida. Y les voy a decir entonces la diferencia entre hambre, antojo y hambre emocional. Cuando me refiero al principio a hambre, me refiero a hambre fisiológica, ¿sale? Eh, Aquí la diferencia es que cuando hay hambre fisiológica, mi cuerpo da señales cuando es hambre fisiológica. ¿Qué señales nos da? Y a todos nos ha dado realmente, porque si por algo tuvimos que viajar y se nos recorrió la comida y ya no pude desayunar y acabo comiendo a las 4 o 5 de la tarde, eventualmente el hambre cada vez te va a dar más señales. ¿Como qué señales? Desde
que el estómago te gruña o desde que sientas el estómago vacío, desde que realmente ya te empieza a doler la cabeza, ya empieces a estar de malas, te sientas sin energía, estés frío. Estas son justamente señales fisiológicas que el cuerpo nos da del hambre. Obviamente no hay parámetros y hay una puntuación para el hambre, porque eventualmente no es lo mismo cuando siento el estómago solamente vacío, a cuando ya me empieza a gruñir, a cuando ya me empiezo a estar de malestar y ya me duele la cabeza. Entonces el hambre cada vez se va haciendo más presente en mi cuerpo. Y lo mejor para el hambre fisiológica es que cuando comamos, de preferencia comamos en una escala o en un nivel donde siento el estómago vacío, pero todavía no llego a ese punto donde ya me está gruñendo el estómago, ya me está doliendo la cabeza o ya me estoy sintiendo mal, porque cuando ya estoy en ese punto es mucho más difícil tener una saciedad adecuada, ¿no? Ya comemos con desesperación, comemos muy rápido y la elección de comida pues no es la mejor la que hacemos. Y el antojo, a diferencia del hambre emocional, porque creo que estas muchas veces se confunden estas dos, el antojo tiene que ver con los cinco sentidos. El antojo tiene que ver con el estado de hambre físico está en cero. Es decir, yo físicamente no percibo hambre en mi cuerpo. No siento el estómago vacío, lo siento bien, tal vez acá sí que acabo de comer. Pero voy pasando fuera de la panadería y me huele a pan. Y entonces me huele a pan, yo volteo, entro a la panadería y estoy cero en hambre, pero se me antoja un pan y entro a la panadería, entonces ya me llevo 5 panes a mi casa y me como uno, ¿no? Ese es el antojo. O yo llego a mi casa, comí ya realmente en la oficina, o ya comí en mi trabajo, o comí con una amiga, llego a mi casa, pero en mi casa están cenando tacos. Entonces yo veo los tacos y huelo los tacos y me dicen, te compramos tacos. Y yo digo, físicamente yo estoy bien, no me está gruñendo el estómago, no siento el estómago vacío, no me siento de malas, pero veo los tacos y digo, qué ricos tacos, y me huelen y veo las cebollitas y veo la salsa y digo, ¡ay, qué rico! Pues sí me como uno o dos, ¿no? Ese es el antojo. Cuando por medio de tus sentidos realmente lo hueles, lo ves y lo quieres, ¿no? Y entonces, por medio de tus sentidos, realmente es que dices, bueno, sí lo quiero. O estoy en la oficina sentada, yo acabo de comer, estoy bien, pero pasa una señora vendiendo empanadas y entonces me dice que trae empanadas de leche, de Nutella y de fresa. Y yo digo, pues la verdad no tengo hambre, pero todo el mundo le está comprando y ve la empanada y se ve buena y le decido comprar. Ese es el antojo. Por medio de tus sentidos es que tú lo ves y pues literal lo quieres, pero porque los sentidos lo están captando, ¿no? Ese es el antojo. Ahora, diferencia al hambre emocional, que el hambre emocional lo expliqué un poquito al inicio. La diferencia es que el hambre emocional más bien lo detona el que hay emociones, como yo les expliqué, que no son gratificantes, porque hay emociones que sí son gratificantes. Emociones que sí son gratificantes, pues la felicidad, ¿no? La alegría, la euforia. Y hay emociones que no son gratificantes, como la ansiedad, como la tristeza. Entonces, el cuerpo recibe un estímulo externo, ¿no? Lo que les decía, me llega una noticia, algo pasa, algo sucede, mi hijo se accidenta, mi nieto se cae. Entonces, esto estimula a que yo tenga un pensamiento y entonces el pensamiento se desencadena la parte de la emoción, ¿no? Yo empiezo a sentir mucha ansiedad, mucha preocupación o mucho miedo. Y lo que pasa en mi cuerpo es que cuando tenemos estas emociones que no son gratificantes, el cuerpo secreta ciertas hormonas. Hormonas como el cortisol y la adrenalina. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, aquí muchos la conocen porque saben que si tienen los niveles altos de cortisol, de hecho sus niveles de glucosa suben un poco más de lo que deberían estar, ¿no? Entonces, esto hace que se secreten este tipo de hormonas que en cada cuerpo, obviamente cada emoción se percibe diferente, ¿no? Hay gente que dice que el miedo lo siente en el estómago, hay gente que dice que la ansiedad en el pecho, entonces, pero son emociones que nos hacen sentir físicamente incómodos. El cerebro detecta que te estás sintiendo incómodo ante esta situación y que te sientes mal, que te sientes ansioso. Entonces, ¿qué pasa? Detecta que no estás bien, que no te estás sintiendo bien. Entonces, el cerebro trata de que tengamos una regulación
realmente emocional. Entonces, en algún momento el cerebro entendió que cuando yo como pan, cuando yo como pizza, cuando yo como papitas, porque son ciertos alimentos en específico, me dan una gratificación, porque es cierto que cuando yo como este tipo de comida, yo secreto dopamina. Entonces, cuando como azúcar, cuando como grasa, yo secreto dopamina. No lo suficientemente alta la cantidad que se secreta como para que realmente me regule emocionalmente y diga, ya no siento ansiedad. No a ese nivel, pero sí es cierto que lo secretamos. Entonces el cuerpo sabe que lo secretas y entonces dice, vamos por una dona. Se me antojó una dona y entonces vamos a buscar ese alimento que nos gratifica porque el cerebro está buscando que realmente por medio de esta gratificación quitarte este malestar. Entonces hay gente que desde muy niño su cerebro entendió esto, que cuando hay emociones que no son gratificantes, hay una gratificación por medio de la comida. Tal vez no lo suficientemente alto como para que se quite la emoción, pero sí como para hacerlo sentir un poco mejor. Y por eso hay gente que de adultos seguimos recurriendo a la comida cuando pasan este tipo de situaciones que emocionalmente rompen nuestro equilibrio. Entonces, hay una parte del cerebro que quiere recuperar ese equilibrio para que tú no te sientas mal. Entonces, la diferencia del antojo es simplemente que el antojo es por medio de las señales y el hambre emocional tiene que ver con percibir esta parte de emociones que no son gratificantes y buscar este equilibrio y esta gratificación por medio de la comida. Que si se fijan, cuando también es hambre emocional, un tema que es muy recurrente en los pacientes es que comen muy rápido. La elección de comida es comida que a ellos les gusta o les encanta, es decir, nunca vas a elegir comer una pechuga de pollo asada con brócoli, nunca lo vas a comer porque realmente no tienes hambre, sino vas a recurrir a comer una comida que a ti te encanta y que es azucarada o que es chatarra o que realmente tiene grasa, ¿no? Y hay una percepción de que podemos comer y comer y comer y comer y no nos llenamos cuando es hambre emocional, ¿no? Puedo comer mucho y la verdad no me lleno, o al final me lo comí, pero ni siquiera me sentí mejor. Entonces, esta es la diferencia entre el hambre fisiológica, el antojo y el hambre emocional, para que la puedan ir aprendiendo y también ustedes la puedan ir identificando en su cuerpo si es que alguna de estas tres les pasa. Y para concluir con esto, nombrar aquello que nos pasa es importante y es útil para que no confundamos las señales y acabar comiendo no por hambre, sino para regular emociones o estados que no tienen que ver con la comida. Identificar si lo que tenemos es hambre, si es antojo o hambre emocional, es el primer paso para crear estrategias que nos puedan ayudar a tener una mejor relación con la comida, ¿sí? Porque muchas veces hay pacientes que o va a haber dudas, igual ahorita que abramos micrófono, que dicen, ¿qué hago, no? Y lo primero que quieren es que les des una estrategia, pero de ahí para empezar también es primero identifica qué te está detonando el comer de esta manera, ¿no? Y secundariamente, si es hambre emocional, tienes que empezar a identificar qué te la está desencadenando, como qué emoción es y qué desencadenó esa emoción ante esa situación para que en el caso de que tengas hambre emocional, puedas crear estrategias con inteligencia emocional junto con tu psicólogo o tu psicoterapeuta. En cambio, si es antojo, hay estrategias diferentes que se pueden utilizar, como esto que yo les decía, si se me antoja cada vez que yo como de repente algo, bueno, cuando yo como se me antoja después algo dulce, hay estrategias que podemos utilizar junto con nutrición, ¿no? Para que vayamos teniendo nada más una mejor elección de postre, que no sea altamente calórico, que no me haga niveles de azúcar elevados, pero que sí tengamos esa sensación. Entonces, identificar si lo que estamos comiendo es de hambre, antojo o hambre emocional es el primer paso para que podamos de ahí crear estrategias, porque la estrategia para cada una es muy diferente.